Todos hemos escuchado sobre la Ciudad de México, desde su historia, sus monumentos, el tráfico y la gran mancha urbana que representa. Tanto que hoy en día es una de las zonas metropolitanas más grandes del mundo, abarcando territorios más allá de sus límites políticos. Pero antes de llegar a ser lo que es hoy, e enclavado en el municipio vecino de Naucalpan, hace casi 60 años surgió la idea de crear un tipo distinto de asentamiento urbano, algo que fuera un parteaguas en México, pero distintas causas llevaron a convertirse en uno más. Quédate para saber cómo surge el proyecto de Ciudad Satélite y cómo fue un referente para el urbanismo latinoamericano. Esto es Urbanópolis y bienvenidos. Para llegar a la necesidad de tener que construir una ciudad afuera de la ciudad, hay que entender qué pasó con la ciudad que se alejaron. Sí, hablamos de la querida Ciudad de México o Chilangolandia para quienes no vivimos ahí. Construida sobre lo que fue el lago de Texcoco, la Ciudad de México ha experimentado diversas transformaciones, teniendo en su etapa prehispánica una población de hasta 300,000 personas en 1521, año en que hubo cambio de administración, pasando a tener cerca de 500,000 habitantes en 1900 y 50 años después llegando a los nada modestos 3 millones de habitantes, que para en ese entonces representaba el 10% de la población del país, aunque ese número palidece comparado con los casi 9 millones que registró en 2020. Por otro lado, estudios demuestran que mientras la población de la Ciudad de México ha crecido a ritmos del 1.1%, la mancha urbana ha crecido aproximadamente 3.3%, debido a que no existían suficientes proyectos de vivienda vertical y todos aspiraban a casas unifamiliares, queriendo su casita con jardín para carnes asadas en domingo, como buen estereotipo americano de los años 50, pero ese es tema para otro video. Como resultado, durante la década de los años 50 se emitió un decreto para evitar la construcción de nuevas colonias en la Ciudad de México, con el fin de que no se siguiera concentrando la población dentro de los límites de esta. Así que la solución de los arquitectos e inversionistas fue construir en el estado colindante, el Estado de México, sin imaginar que aquel lugar se convertiría en el monstruo poblacional lleno de tortas de tamal y sonideros que es hoy en día. La creciente población de la Ciudad de México se debió en gran medida a cambios económicos realizados durante la primera mitad del siglo XX, ante un mundo sumido en la ruina económica por la crisis de 1929 en Estados Unidos y posteriormente la Segunda Guerra Mundial. Varios gobiernos latinoamericanos recurrieron a un modelo económico conocido como la sustitución de importaciones, que consistía en medidas proteccionistas a la economía, como elevados aranceles, subvenciones a empresas públicas y férreo control del tipo de cambio, provocando una época conocida en el país como el Milagro Mexicano, en donde el Producto Interno Bruto crecía a razón del 13 al 16% anual, y bajo este contexto creció la clase media mexicana, un público objetivo que requería de nuevos espacios para vivir. Antes que nada hay que aclarar que no estamos hablando de una ciudad entera, sino de un desarrollo que pretendía ser una total revolución en el urbanismo mexicano. Dicho esto, el mítico nombre de Ciudad Satélite tiene varios posibles orígenes, desde una comparación con la carrera espacial entre los Estados Unidos y la URSS. Sin embargo, la versión oficial viene de una entrevista realizada a Mario Pani, uno de los arquitectos responsables del proyecto y casi ícono nacional, quien dice que el nombre hace alusión a la creación de núcleos urbanos fuera de las grandes urbes, que estuvieran conectadas por automóvil a través de grandes avenidas al más puro estilo de Le Corbusier, el mismo que quisiera destruir París para construir autopistas. Con estas conexiones haría aparecer a este nuevo desarrollo como un satélite de los centros urbanos, basándose en la idea de los grandes suburbios que se veían en las ciudades de Estados Unidos, donde no tenías que salir a menos que fueras a trabajar. El lugar elegido para llevar a cabo el proyecto satélite fue un predio perteneciente a la finca Los Pirujas, ubicado en el municipio de Naucalpan, en el Estado de México. El entonces presidente de México, Miguel Alemán, recordado por haber prometido que a ningún mexicano le faltaría un puro, un Cadillac y un boleto para los toros, algo que yo sepa mis abuelos jamás recibieron, quien era propietario de esta finca, donó 250 hectáreas para la construcción de esta nueva ciudad, no sin antes dejar unas hectáreas para él y poder construir su casa de retiro una vez que dejara la presidencia. El proyecto fue concebido para atraer a una creciente clase media que se beneficiaba del Milagro Mexicano, así como quitar presión a la cada vez más sobrepoblada Ciudad de México o Distrito Federal como se le conocía en ese entonces.
Este desarrollo comenzó a construirse en 1958 y el diseño estuvo a cargo del taller urbanístico del arquitecto mexicano Mario Pani. Pani, afamado por la construcción de las unidades habitacionales Alemán y Juárez, donde apostó por los modelos verticales, también es recordado por la creación de la ciudad universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México, una de las más importantes en América y el mundo. Liderando el proyecto estaba también José Luis Cuevas, otro de los grandes arquitectos mexicanos, junto con hombres de la talla como Domingo García Ramos, Miguel de la Torre Carbó y Víctor Villa. La distribución de este espacio se basó en los conceptos urbanísticos de Hermann Herrmann, que proponía la novedosa idea de supermanzanas, claramente más grandes que las observadas ya en la Ciudad de México y las mismas que se utilizaron en la creación de Cancún años después. La propuesta contempló la separación de los usos de suelo, demarcando zonas habitacionales como comerciales, tal y como se veía en las ciudades estadounidenses. A su vez, la zona habitacional fue lotificada de acuerdo con las necesidades de la población de la clase media y hasta clase alta, el cual era su mercado objetivo, creando así lotes de distintos tamaños, pero cuyos precios fueron establecidos de manera deliberada para evitar que los precios aumentaran debido a la mano invisible del mercado. Porque como dice el dicho, especula y acumula. En el diseño de las supermanzanas fueron contempladas la creación de áreas verdes para el esparcimiento de la población, así como una función secundaria de delimitación a fin de evitar una expansión desmedida. Que, spoiler, esas zonas ya no existen. Para el diseño de las vialidades continuaron inspirándose en Herry en una circulación continua basada en formas orgánicas casi circulares, donde el tránsito de los vehículos no se viera interrumpido por semáforos o cruceros. Es por ello por lo que las esquinas no son más de 90 grados, sino más bien curvas, asemejando así la forma de una hoja vegetal. Asimismo, para evitar retornos por parte de los vehículos, el proyecto contempló la creación de 31 circuitos que atraviesan en distintos puntos de toda ciudad satélite. Y como curiosidad, los nombres de los circuitos fueron dados de acuerdo con distintas profesiones. Circuitos como actores, cirujanos, músicos y hasta navegantes reflejaban la idea de ser un espacio para la clase media y la clase alta mexicana de mitades de los 50. Además fueron creados 2 macrocircuitos que rodeaban toda la ciudad, las llamadas Circunvalación Oriente y Poniente. Todos los circuitos fueron diseñados de un solo sentido para fomentar la circulación continua. En el caso peatonal fueron creados andadores peatonales que interconectaban cada circuito, favoreciendo también la circulación peatonal. La nueva ciudad satélite estaría ubicada a 15 kilómetros del centro de la Ciudad de México y para llegar a ella se echó mano del nuevo anillo periférico y parte de la nueva carretera que conecta a la capital mexicana con la ciudad de Querétaro. Estas avenidas convenientes para el plan de solo salir para trabajar representaron un problema al partir en 2 secciones a ciudad satélite, y con esto provocaron un eventual embotellamiento, rompiendo así con la idea de la circulación continua. La solución: la clásica construcción de puentes elevados que conectaban la sección oriente y poniente, permitiendo la circulación tanto de vehículos como de personas. Para instaurar la visión a futuro que pretendía encarar Mario Pani con la creación de su nueva ciudad satélite, se encomendó una obra al ingeniero y arquitecto mexicano Luis Barragán, famoso por ganar el premio Pritzker en 1980 y creador de edificios basados en la luz y los colores matizados mexicanos, quien trabajó en conjunto con el escultor Matías Goeritz, una obra que destacaría por su impacto visual, ya sea a la distancia e incluso estando en movimiento. La idea de Barragán y Goeritz fue la creación de 7 columnas triangulares huecas en distintas alturas, siendo la más alta de 200 metros, quitándole el trono a la estructura más alta en México que hasta en ese momento conservaba la Torre Latinoamericana, ubicada en el corazón de la Ciudad de México y que había sido inaugurada en 1956. Pero debido a una cuestión presupuestal se construyeron solo 5 columnas, quedando la más alta de solo 52 metros y la menor de solo 30. Y que aún así es algo impresionante de ver cada vez que pasas por ahí. Estas icónicas columnas se levantan en una placa de concreto ligeramente inclinada a mitad de la avenida Periférico Norte, justo a la entrada de Ciudad Satélite, y debido a su forma triangular terminan en un remate visual que corta el horizonte. Los colores elegidos en un inicio propuestos por Goeritz fueron tonalidades del anaranjado, pero finalmente se decidió por colores cercanos al blanco, amarillo y ocre. Aunque con el paso de los años fueron sufriendo modificaciones, como las dadas en 1967 previo a los Juegos Olímpicos celebrados en el 68 en la Ciudad de México, que se cambió la idea original de Goeritz de tonalidades naranjas y fue hasta 1974 cuando se decidió por el esquema de colores actual: 2 torres blancas, una roja, otra azul y la última en amarillo ocre.
Estas torres son tan icónicas que cualquier persona que haya circulado por la zona se maravilla con la impresionante vista que generan. Están tan marcadas en la identidad de esta que fueron foco tanto en películas como El Barrendero del famoso comediante mexicano Mario Moreno Cantinflas de 1974, así como en el video musical de La Ingrata en el grupo mexicano también de Café Tacuba. Cuando inició la comercialización de lotes en 1958, se promocionó a Ciudad Satélite como la ciudad del mañana y con anuncios como "Usted no tendrá que salir de Ciudad Satélite". La venta inicial comenzó con 10,000 lotes a precios fijos pero variados de acuerdo al tamaño del lote, para evitar que los fraccionadores aprovecharan del gran atractivo que tenía la zona. El éxito fue rotundo y miles de personas que vivían en la bulliciosa Ciudad de México se fueron a vivir a este suburbio construido al puro estilo del tío Sam. Y todo parecía que el sueño se había vuelto realidad. Una ciudad fuera de otra ciudad. Solo tenías que ir a salir para trabajar, aunque ya te digo que no fue así. Ya que quienes hayan pasado por la zona coincidirán conmigo que no es ni de cerca el lugar ideal que Pani pensó. Pero entonces, ¿qué pasó? Cuando hablamos que Ciudad Satélite fue un rotundo fracaso, no nos referimos al diseño ni a la funcionalidad, sino a un tema político y económico, porque ya saben, si algo tiene éxito, alguien más va a querer sacar ventaja. Como dijimos anteriormente, este satélite fue construido en Naucalpan, un municipio perteneciente al Estado de México, que no es lo mismo que la Ciudad de México, sino un estado aparte, y que puede llegar a ser algo confuso, más que nada para los que no viven en México. Pero bueno, en el Estado de México no existían las regulaciones prohibitivas a la construcción de nuevas colonias como sí los había en la Ciudad de México. Debido a esto, cuando se promocionó Ciudad Satélite y sus precios fijos de venta a pesar de la alta demanda, los fraccionadores interpusieron quejas y demandas por presunta competencia desleal. Además, el gobierno del Estado de México, principalmente el gobernador y su secretario de Obras, bloquearon el proyecto original del Plan Maestro, permitiendo la construcción en zonas aledañas hacia 1962. Debido también a las casi nulas leyes en materia de desarrollo urbano, las zonas verdes que fueron contempladas para la delimitación de Ciudad Satélite fueron urbanizadas durante las décadas venideras. Se crearon fraccionamientos diseñados para que la especulación inmobiliaria hiciera de las suyas y solo pudieran acceder las clases más acomodadas. Este crecimiento continuó durante las décadas siguientes hasta convertirse en una extensión de la Ciudad de México, hasta que hoy en día esta zona, que aún es icónica por las vistas de sus torres, se vio ensombrecida por las construcciones aledañas y la publicidad, además de un imperante clima de inseguridad, sobrepoblación y contaminación. Y a pesar de que en la zona ya hay mayor control sobre el desarrollo urbano, poco o casi nada se puede hacer ahora para deshacer el daño que las decisiones políticas y económicas provocaron sobre el diseño que pretendía ser un parteaguas en el urbanismo mexicano. ¿Y tú? ¿Conoces otro proyecto similar que haya triunfado o fracasado en tu país? ¿Era inevitable que pasara esto? ¿Qué hubieras hecho diferente? Deja tus respuestas acá abajo en los comentarios y no olvides suscribirte, darle like y compartir para hacer más grande esta comunidad. Hasta la próxima.